solo trabajando en la universidad. Esta tarde voy a tener el placer de impartirles esta charla. También quiero pedir disculpas porque ando con gripe. Ando un poco agripado. Bien, en esta clase ustedes van a comenzar a escuchar un montón de palabras que van a ser nuevas para algunos. Para otros, pues a lo mejor las conocen, pero para la mayoría van a ser nuevas, ¿verdad? Vamos a tener una dinámica. Cuando yo esté impartiendo la clase, si a ustedes quieren una explicación, que quieren opinar, me interrumpen. Y yo también los voy a interrumpir cuando yo quiera preguntarles a ustedes para ver si están atentos. Desgraciadamente, las clases virtuales nos han vuelto acomodados y de ahí que depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Si nos interesa o no nos interesa. Lo único que yo puedo decirles es que ustedes están ahorita llevando una materia que se llama patología, que es un eslabón entre lo normal que ustedes vienen de ver a lo anormal. De tal manera que si ustedes hacen una buena patología, van a tener muchas bases para las siguientes materias que vienen, ¿verdad? Cirugía, ginecología, pediatría, obstetricia, medicina, etcétera. Bien, primero tenemos que analizar qué significa la palabra patología, ¿verdad? Y vamos a decir que la patología, ese término viene, ¿verdad? Logos, que quiere decir estudio o tratamiento, y pato, que quiere decir enfermedad. Entonces, vamos a decir que la patología es una rama de la medicina que, al igual que todas las demás, ramas de la medicina, por favor que no griten mucho. Al igual que todas las ramas de la medicina, como la oftalmología, la gastroenterología, la endocrinología, la ginecología, etcétera, es una rama que es fundamental que nosotros como estudiantes de medicina la conozcamos. Entonces, la patología es una rama de la medicina que se encarga de estudiar las causas de una enfermedad. Y para determinar esas causas de la enfermedad, se va a basar en técnicas que nos van a servir, tanto técnicas macroscópicas como microscópicas. Y también se va a encargar de ver la etiopatogenia, es decir, el desarrollo de esa enfermedad y también cuáles son esas consecuencias de la enfermedad. Entonces, la patología es una rama sumamente compleja, ¿verdad? Y vamos nosotros a partir de este momento ir analizando cada uno de los términos que significa patología. Vamos a decir también que la patología tiene varias divisiones, ¿verdad? Pero las divisiones más importantes son en la patología general, que es la que ustedes ahorita van a estudiar, y que se trata de reacciones, que cómo reaccionan los tejidos, las células ante ciertos estímulos. Y la otra es la patología sistémica. La patología sistémica que ya se va a encargar de estudiar cada uno de las patologías de cada órgano. Es decir, ustedes en la Pato 2 van a oír hablar de la patología ginecológica, la patología cardiovascular, la patología pulmonar, etcétera, etcétera. La patología, para estudiarla,
para analizarla es importante 4 pilares que son fundamentales para entender lo que es la patología. Así tenemos nosotros la causa. La causa es igual a la etiología. Entonces, nosotros vamos a estudiar esta tarde la etiología de una enfermedad. Y desde ya vamos a decir que la etiología puede ser extrínseca e intrínseca. Y ya nos vamos a detener en esa parte. Los mecanismos de desarrollo. Vamos a ver que la patología estudia cómo es el mecanismo con el cual se produce una enfermedad causada por agentes externos o agentes internos, ¿verdad? Y nos vamos a estudiar también lo que son los cambios que causan esos agentes etiológicos. Es decir, cambios macroscópicos que yo los puedo ver con el ojo, ¿verdad? Y cambios microscópicos que yo los voy a poder detectar a través de estudios del microscopio, a través de técnicas de biología molecular, etcétera, etcétera. Y por supuesto, al final vamos a ver cuáles son las consecuencias que produce esa enfermedad. Es decir, vamos a ver cuáles son los síntomas y cuáles son los síntomas y signos que produce la enfermedad, porque vamos a ver que síntoma es totalmente diferente a un signo. Entonces, decíamos que la etiología básicamente tiene factores que son intrínsecos y que generalmente decimos que son genéticos. Cada uno tiene esa herencia que nos va a determinar si vamos a presentar una enfermedad o no. Y junto a eso, vamos a ver que tienen que ver otros cofactores, como por ejemplo, yo puedo tener la herencia de que voy a ser diabético, pero si yo tengo una alimentación sana, si yo hago ejercicio, entonces lo más probable es que esa enfermedad no se produzca en mí. Pero si yo como soy obeso, no hago ejercicio, etcétera, es un terreno fértil para que esa herencia se vaya a manifestar en una diabetes o cualquier otra enfermedad. Y de ahí, entonces, vamos a decir que cuando hablamos de factores genéticos, vamos a hablar de factores que son congénitos, ¿verdad? Genéticos, que son hereditarios. Y luego vamos a hablar de los factores adquiridos o extrínsecos. Y aquí vamos a ver nosotros que están los microorganismos, como las bacterias, como los virus, como los protozoarios, parásitos, nutricionales, deficiencia de algún nutriente, físicos, como la radiación, el frío, etcétera, etcétera. Entonces, hablando de los agentes extrínsecos, aquí estamos viendo nosotros el frío que nos puede causar enfermedad, la radiación, los rayos ultravioletas, la polución, los contaminantes, aquellas personas que su trabajo es estar cocinando con leña de fuego, el politraumatismo y los microorganismos. Y hay una gran cantidad que podríamos mencionar. Ahora, los agentes intrínsecos, ya dijimos que íbamos a hablar de enfermedades congénitas. Es decir, que cuando hablamos de enfermedades congénitas son aquellas que ocurren durante la gestación y que se pueden deber, es decir, el individuo nace con esa patología. Y vamos a decir que hay factores en las enfermedades congénitas, hay tanto factores intrínsecos como extrínsecos.
factores genéticos, como aquellos que son ligados al sexo, a los cromosomas, como la hemofilia, ¿verdad? El síndrome de Down, que puede ser una parte hereditaria, pero que otro es de falta de disyunción o una translocación, ¿verdad? Y los factores ambientales, donde nosotros podemos mencionar una gran cantidad, drogas, medicamentos, microorganismos, etcétera. Entonces, esas, cuando nos referimos al término de congénito. Las enfermedades genéticas van a ser aquellos trastornos que son causados por defectos en el material genético. Ya puede ser que lo heredemos del padre, como habíamos dicho, ligadas al sexo, por ejemplo, la hemofilia, ¿verdad? O que surjan de mutaciones que se dan durante la meiosis. Ya vamos a ver unos ejemplos, ¿verdad? Y luego tenemos las enfermedades hereditarias que estamos diciendo que son extrínsecas y que son trastornos que se heredan de padres a hijos a través de genes que ya traen esa anomalía, esa mutación. Y aquí vamos a ver nosotros un juego en donde si es dominante, si es recesiva o ligadas al sexo, ¿verdad? Hay algunas dominantes, hay algo otras que únicamente se van manifestar cuando son recesivas o cuando van a ir ligadas al sexo, como las que tenemos, como las que hemos mencionado así. Entonces, la idea es que ustedes escuchen estos términos, para que no se vayan a asustar, sino que sepan que están entrando a un terreno completamente diferente de donde ustedes habían estado. Entonces, este es un ejemplo, por ejemplo, de un carácter hereditario de los padres ligadas al sexo, al cromosoma X, ¿verdad? Y ahí vemos nosotros cuando el padre se une a una madre que es portadora y vemos que este es recesivo y se va a manifestar, si ustedes ven en una hija portadora, tiene los dos cromosomas, perdón, tiene un cromosoma, pero no se manifiesta porque es recesiva. Pero si vemos el hijo que padece hemofilia, vemos que como es recesiva, no hay un dominante, de tal manera que ese como está ligado al sexo y es recesiva, se va a manifestar en los varones. Por eso decimos nosotros que la mayoría de hemofilias ocurren pues en los varones. Y así podemos nosotros analizar, pero no es este el objetivo de esta clase, sino de que introducirlos al área de la que es la patología. Ya dijimos de factores genéticos, ya dijimos que hablábamos de la hemofilia, síndrome de Down, factores ambientales, ya dijimos medicamentos, microorganismos, alcohol, etcétera. Factores genéticos, ya vemos que todas esas, la trisomía, el síndrome de Down, el de Patou, el de Edwards, monosomía como el síndrome de Turner, trisomía como el síndrome de Klinefelter. De tal manera, pues, que es importante que nosotros comprendamos la diferencia entre las enfermedades, entre los factores que son intrínsecos y los que son extrínsecos. Ahora la patogenia. Cuando hablamos de patogenia, dijimos nosotros que nos íbamos a referir a lo que es la fisiopatogenia, es decir, cómo va a funcionar nuestro organismo en condiciones de enfermedad y cómo el agente etiológico produce, qué mecanismos ocupa para producir esa enfermedad. Lo veremos con algunos ejemplos. Para el caso, ustedes a partir de ahorita van a oír hablar del guardián del genoma, que es el gen P53. El gen P53 ustedes se lo tienen que tener en mente porque es un gen que nos va a cuidar de todos aquellos daños que sufre el DNA de nuestras células. Y según los estudios, está mutado en
aproximadamente en más del 50% de los cánceres que ocurren en los humanos. Es un factor de transcripción que va a estimular, ya vamos a ver, va a estimular ciertos genes, ¿verdad? Y este gen, cuando está activo, va a detener el ciclo celular de esa célula y va a estimular la reparación. Y si no se puede reparar, entonces lo va a enviar a lo que se llama la apoptosis o la muerte celular programada. Entonces ahí tenemos nosotros el ejemplo. Un daño, una disyunción, una hipoxia, una hiperproliferación. Viene el gen, ante ese daño, viene el gen P53 y eleva sus concentraciones. Al elevar sus concentraciones, es capaz de estimular al G21. Y este G21 va a ser capaz de ir a detener el ciclo celular. Le va a decir a la célula, ya no te dividas porque tienes un daño. E inmediatamente el gen P53 va a estimular otros genes, el gen VAX, y estos genes que ustedes están viendo acá se van a encargar de reparar el DNA. Si se puede reparar, ok, la célula va a seguirse multiplicando. Pero si no se puede reparar, entonces lo manda a la muerte celular programada, es decir, lo va a mandar a lo que es la apoptosis. Entonces, así como grosso modo, vamos a ver nosotros, aquí tenemos otro esquema, ¿verdad? Para que ustedes se recuerden que el P53, ¿verdad? Va a activar al gen 21 para que le diga al complejo ciclina detente, para evitar que esa célula pueda pasar de la fase 1 a la fase de síntesis. Lo mismo acá, en daño en la célula, se activan las concentraciones del gen P53 y es capaz pues de detener el ciclo celular a través de la activación del gen P21, reparar el DNA a través del gen VAX y mandar a la apoptosis. Perdón, la reparación del DNA es a través de la activación del gen GADD45 y la apoptosis y la senescencia va a ser a través de la activación del gen VAX. Entonces, acá tenemos nosotros un esquema de la etiopatogenia, donde nosotros podemos implementar todo el concepto de lo que es patología. Nosotros estamos viendo acá que la radiación ultrasolar va a dañar la piel y esta radiación va a ser capaz, sobre todo en aquellas personas que se exponen mucho al sol, ¿verdad? ¿Quiénes? Los campesinos, ¿verdad? Que están haciendo sus cultivos, la gente que anda en la calle vendiendo. Esa radiación va a causar un daño en el DNA de las células. Y ese daño, si las concentraciones de P53 no son suficientes, entonces van a ser capaces de que se nos produzcan los cánceres de piel. Y cuando hablamos de los cánceres de piel, vamos a ver que van a haber varios, como el carcinoma vasocelular, que es este caso que estamos viendo nosotros, el carcinoma células escamosas, el melanocarcinoma o mal llamado melanoma maligno. Entonces tenemos nosotros el daño, la causa, la etiopatogenia, vemos la alteración que produce, una alteración macroscópica donde vemos una úlcera, vemos microscópicamente ese cáncer y vemos pues que puede causar, dentro de los signos y síntomas, puede causar la ceguera en este paciente. Aquí tenemos otro ejemplo del gen de la
etiopatogenia y la fisiopatología del virus del papiloma humano, donde tenemos que la fracción oncológica E5 es capaz de producir proliferación celular. El oncogen E6 va a degradar el gen P53 a través de la vía de la ubiquitina, va a degradar para que se pueda producir ese cáncer. Y esta fracción de E7 que tiene el virus del papiloma humano es capaz de unirse a la proteína PRB y que la célula siga dividiéndose. Esa unión de E7 con PRB es capaz de mantener frenado esa multiplicación, esa replicación celular. Macroscópicamente se puede manifestar al principio como una lesión papilomatosa que posteriormente se puede ulcerar y que para convertirse en un cáncer. Y tanto histológica como citológicamente, nosotros vamos a ver el efecto del virus del papiloma humano y los serotipos de virus del papiloma humano de alto grado, como son el 16 y el 18, van a ser capaces de producirnos un cáncer. Y la manifestación clínica de esa paciente va a ser pérdida de anatomía del cuello uterino y sangramiento. Entonces, ese es otro ejemplo, pues, para integrar. También tenemos, habíamos hablado de los factores externos, hoy hablamos de los factores internos y tenemos, pues, este ejemplo, ¿verdad? Nosotros sabemos que son 46 pares de cromosomas, ¿verdad? 44 son los somáticos y un par que es el que determina el sexo. Entonces, cuando esa célula se está dividiendo, vemos que normalmente las cromátides se tienen que separar, ¿verdad? Para que cuando este gametocito, ya sea el óvulo o sea el espermatozoide, se una, forme una persona que tenga un cromosoma con su número normal y dar un producto. Ese es en condiciones normales. Pero ¿qué falta? Pero ¿qué pasa cuando no hay falta de disyunción? Es decir, que no se logran separar los cromosomas. Entonces, como este ejemplo acá, nosotros vamos a ver que la falta de disyunción puede ser en la primera meiosis, ¿verdad? O puede ser en la segunda meiosis, de tal manera que cuando se una un óvulo con un espermatozoide, uno va a llevar dos cromosomas más uno del otro cromosoma, van a ser tres cromosomas. Entonces nos van a dar las diferentes patologías como el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter, las monosomías como son el síndrome de Turner o diginesia gonadal. Y este es otro ejemplo, hablando siempre de las fisiopatología, pues etiología de lo que es los factores intrínsecos. Estamos viendo acá lo que es la hemofilia y el daltonismo, que tienen las mismas, la misma explicación, ¿verdad? Que van ligadas a los cromosomas sexuales. Y la morfología, nos vamos a referir nosotros a esas características macroscópicas y microscópicas que son causadas por esa enfermedad. Entonces, cuando hablamos de las características macroscópicas, son elementos que nosotros vemos con nuestro ojo. Podemos decir, esta lesión tiene una forma nodular, la anatomía está conservada o tiene X forma. Y vemos que en algunos órganos el tamaño va a ser más de lo normal o el tamaño va a ser, si es más de lo normal, entonces vamos a estar hablando nosotros de hipertrofia o va a ser más pequeño, vamos a hablar de atrofia. Entonces quiere decir pues que el peso en esos macroscópicamente va a ser diferente.
Luego tenemos, pues que nosotros cuando hablamos de examen macroscópico sabemos cómo son las serosas de los órganos, cómo es el espesor de la pared, cómo son los pliegues de la mucosa gástrica, cómo debe de ser la luz de los órganos que son huecos, como los intestinos, como el esófago, como el estómago. Y vamos a saber nosotros, al corte de esos órganos, podemos nosotros decir al corte de un pulmón, vemos que sale un material hemorrágico y sale un material eh, como, como que fuera aire, o no sale ese tipo de material, o tiene una consistencia, el pulmón tiene una consistencia sólida. Es decir, que vamos nosotros a través de lo que estamos mencionando, ver esas características macroscópicas. Y así vemos nosotros que, por ejemplo, el cáncer de cervix, ¿verdad? Ya hablamos de la etopatogenia y vamos a ver que va a producir anormalidades en ese cuello, que nosotros las vamos a poder detectar con nuestros ojos, ¿verdad? Vamos a ver las lesiones y vamos a ver nosotros que a través del estudio, y desde ya estamos hablando, como les digo, vamos a hablar de muchas cosas que ustedes ahorita no las habían escuchado, pero las van a empezar a escuchar. Y entonces vemos que a nivel del cuello uterino, macroscópicamente, el virus del papiloma humano puede causar lesiones que van desde una displasia leve hasta hasta un carcinoma invasor, y donde vemos que al principio macroscópicamente solo vemos una úlcera, pero que conforme esa lesión va avanzando, va a ir deformando el cuello hasta producir verdaderamente un cáncer. Y luego, pues, cuando hablamos de las características macroscópicas de determinados síndromes, el síndrome de Down, ahí tenemos nosotros qué es lo que vamos a ver. Vemos que es una trisomía, es decir, una falta de disyunción, por eso hay 3 cromosomas en el cromosoma 21, que va a permitir que macroscópicamente, esto a través de biología molecular, a través de un mapeo genético, nosotros vamos a ver el mapa genético a través de una metodología, y vamos a ver macroscópicamente cómo van a ser las características de un síndrome de Down, donde vamos a tener la base de cráneo aplanada, hendiduras oblicuas de los ojos, orejas pequeñas, aplanadas, boca pequeña, cuello corto, etcétera. Y así tenemos unos ejemplos de una monosemia, como el síndrome de Turner, y macroscópicamente nosotros vamos a ver todas estas características que estamos viendo acá. Lo mismo el síndrome de Klinefelter. Vamos a ver las características del síndrome de Klinefelter macroscópicamente, como va a ser ese paciente. Y luego microscópicamente, ¿verdad? Vemos algunos estudios. Ya habíamos hablado del mapeo normal, como es este que están viendo ustedes, ¿verdad? 22 pares de cromosomas con un par de cromosomas que son los que determinan el sexo. Y en estas enfermedades genéticas nosotros vamos a indicarle un cariotipo al paciente, y ahí vamos a determinar nosotros que, por ejemplo, el síndrome de Klinefelter tiene 47XXY, tiene un cromosoma X de más, y eso va a hacer que manifestaciones macroscópicas nosotros podamos verlas, como las que estamos mencionando acá: poco vello facial, poca musculatura desarrollada, piernas largas, testículos pequeños, hombros estrechos, etcétera. Y luego acá, microscópicamente, porque ya lo vimos macroscópicamente, vimos cómo se va a alterar el epitelio plano estratificado mucoso de lo que es el cuello uterino, y vamos a ver lesiones que van como las que ustedes están viendo ahí, normal, después una displasia de leve, moderada y severa, o carcinoma in situ, hasta convertirse en un verdadero cáncer invasor.
Vemos ejemplos de una monosomía, es decir, que aquí en este caso quedó un cromosoma quedó un óvulo sin un cromosoma y se unió a este otro. Entonces, es un ejemplo de monosomías. Ejemplo de trisomía, síndrome de Down. Clínicamente, pues, nosotros vamos a hablar, cuando hablamos de clínica, ya lo habíamos dicho al principio, que íbamos a hablar de signos y síntomas, y que los signos van a ser las manifestaciones objetivas, es decir, todo aquello que nosotros podemos constatar, ¿verdad? Sí, vemos que ese paciente tiene un proceso febril, tiene fiebre, si este paciente tiene un hematoma, si este paciente tiene una fractura, si este paciente tiene un edema. Esos son signos. Y los síntomas van a ser aquellas manifestaciones subjetivas, es decir, aquello que nosotros no lo podemos constatar, pero que el paciente nos va a decir que se siente mareado, que siente náuseas, que tiene dolor, etcétera, etcétera. Y de hecho, pues muchas incapacidades se dan en base a los síntomas. Si un paciente le dice a usted que está mareado, ¿usted cómo va a constatar que está mareado? Tiene que, tiene que creerle, ¿verdad? Pero, y así tenemos nosotros edema de los miembros inferiores, donde nosotros decimos pues que este sí es un signo, un dolor que es un síntoma, ¿verdad? Y así tenemos varios. Entonces, eh, las manifestaciones clínicas van a ser estas, como estamos viendo en el caso nosotros del síndrome de Down, ¿verdad? Son cosas que nosotros podemos constatar, ¿verdad? ¿Verdad? Que son signos, ¿verdad? Algunos serán síntomas, como el síndrome de Turner también, ¿verdad? Cosas que nosotros podemos ver que son signos o síntomas. En el cáncer cérvico-uterino, la paciente, sus signos y síntomas va a ser un sangrado, va a ser dolor, pérdida de peso, descarga vaginal, ¿verdad? Edemas, etcétera. Entonces, si hasta ahora tienen ustedes alguna pregunta, me podrían interrumpir. ¿Alguna pregunta? Yo creo que Hola, no, doctor. no tenemos ninguna pregunta. Entonces yo le voy a preguntar a Jamie. Hola, Jamie. Hola, buenas tardes, doctor. ¿Cuál es la diferencia entre un síntoma y un signo? Que el signo, como usted mencionaba, son aquellas manifestaciones objetivas que vamos a poder observar, mientras que los síntomas son aquellas que solo el paciente las va a percibir, o sea, solo él las va a sentir. Perfecto, perfecto. Entonces usted ha salvado a todo el grupo porque ya no les puedo seguir preguntando porque tengo entendido que todos están poniendo atención. Bien, entonces ahora vamos a entrar a una parte de lo que es la historia de la patología y después vamos a hablar un poco de la historia de la medicina. Allá por el siglo III, ya Herófito y Erasistrato hacían lo que era, que es antes de Cristo, hacían lo que eran las momificaciones. En la Edad Media, los alejandrinos fueron los que empezaron a practicar las autopsias, ¿verdad? Es decir, eh, practicaban las autopsias de aquellos pacientes moribundos o de aquellos pacientes que habían fallecido. En la Edad Media, ¿verdad? Está la medicina islámica, como Avicena, y la medicina europea que se daba pues en los monasterios. Luego en el Renacimiento tenemos a Andrés Vesalio, que fue quien descubrió la circulación sanguínea. Lo mismo William Harvey. En la contemporánea tenemos que han habido avances significativos como la anestesia, la antisepsia, la cirugía, aparece la microbiología con Luis Pasteur y Roberto Koch. ¿Qué fue lo que descubrió Roberto Koch? ¿Quién me dice? Hola. ¿Qué descubrió Roberto Koch? Un voluntario. Hola.
Esta pregunta es de bachillerato, de tercer ciclo. Hola, no vayan a estar googleando. Vamos a ver quién. Si Jeremy. no me equivoco. ¿Quién? Moisés. Ajá, Moisés. Bueno, quizás no confundo, pero yo recuerdo que era el bacilo de Koch, de... ¿cómo se llama esta enfermedad? Fue la enfermedad pulmonar. Que ¿Cómo se atacaba llama a... enfermedad pulmonar? si me olvidó el nombre. Vamos a ver, Jeremy. Jeremy. Por mi parte no recuerdo, doctor. Hombre, vamos, pero ahí está Adalys. Vamos, Adalys. El de la tuberculosis, si no estoy Perfecto, mal. perfecto, Adalys, perfecto. Bien, entonces está la medicina moderna, en donde eh, vamos a encontrar que aparecen los antibióticos, ¿verdad? Las vacunas, la genética y la tecnología. Bien, ahora en el Renacimiento tenemos que en el año de 1543 aparecen estos dos científicos, Morgani y Decidibus, quienes ya introdujeron lo que es la autopsia, ¿verdad? Empezaron a estudiar los cadáveres y empezaron a hacer disecciones, ¿verdad? Como les decía, en aquellos que están ya muertos o los que estaban moribundos, pues les hacían este tipo de procedimiento. En la época prehistórica, la medicina se basaba que todo lo que le aparecía a una persona o era magia o le habían hecho mal, ¿verdad? Sin embargo, todavía nosotros vemos que mucha gente que no ha tenido estudios sigue inmiscuida en ese tipo de, de, de conocimiento. En la antigüedad tenemos que Mesopotamia, en Egipto, pues todo era un elemento religioso o mágico. Decían que los dioses les habían enviado esa enfermedad, o que era una magia, ¿verdad? De ahí en Grecia aparece Hipócritos, en Roma Galeno. Y en la época prehistórica, pues empezamos a ver nosotros que ya aparecían las epidemias, ¿verdad? Consideradas pues como castigos de los dioses a la sociedad por algo que estaban fallando. En la época humoral, pues se creía que las enfermedades venían de la sangre, flema, bilis amarilla o bilis negra, y que las teorías eran que lo caliente, lo frío, lo húmedo, lo seco, pues producían enfermedades. De ahí la historia de la época tisular. Tenemos nosotros a Rokitansky, que recopiló como 30.000 autopsias, ¿verdad? Tiene protocolos de las autopsias, Carbon Rokitansky, 1804-1878. También aparece la anatomía tisular, donde Bichat descubrió 21 tejidos, ¿verdad? Detectó que habían lesiones en diferentes órganos. En su tratado. De ahí tenemos a, como decía Bichat, que descubre 21 tejidos, ahí están, ¿verdad? Él descubre la época celular, donde ya aparece Rudolf Virchow, que es considerado como el padre de la patología, ya que él descubre la célula. Tenemos también que él estableció que la lesión de la célula es la que conformaba la enfermedad, ¿verdad? La anatomía patológica celular, ¿verdad? Las células son las unidades de vida, los tejidos y los órganos están formados por células, las células se nutren por vasos sanguíneos, la célula es la base de la enfermedad. Luego
se introducen aquellos términos de hipertrofia, hiperplasia, atrofia, neoplasia, edema, degeneración y necrosis, que es la parte que ustedes van a estudiar en lo que es la patología 1 o la patología general. Es la época molecular, vean, donde ya en 1932 ya se hablaba de la invención del microscopio electrónico, ¿verdad? También se introduce lo que es la patología molecular, ¿verdad? En donde se determinó que la hemoglobina S era responsable de la anemia de células falciformes, ¿verdad? Avanzan las técnicas bioquímicas, se estudian los anticuerpos monoclonales, que es la base ahora en la actualidad del tratamiento personalizado de muchas enfermedades, ¿ya? Los anticuerpos monoclonales. De ahí se acuerdan ustedes que en 1953 Coapson y Cribb establecen lo que cuál era la estructura del ADN de adenina, guasina y citosina. Se identifica el número de cromosomas, tenemos 23 pares de cromosomas y uno que está condicionado, que está ligado al sexo, un par. Se introduce la hibridación in situ para secuenciación. La PCR en 1983, ¿verdad? Que fue la base ahora para la pandemia de la detección del virus, de esta pandemia que nosotros acabamos de tener. Y así vemos nosotros lo de la oveja clonada, Dolly, todo este montón de avances en la época molecular, que no viene para el caso, sino que ustedes sepan. Pero ahorita vamos a entrar a una parte, ya para finalizar, ¿verdad? De lo que son los métodos y las técnicas que les va a ofrecer la materia de patología. Entonces vamos a ver nosotros que la patología tiene múltiples subdivisiones. Y hoy en la actualidad ya vemos que podemos encontrarnos frente a patólogos generales o patólogos que se han especializado en el estudio de las células, como son citopatólogos, o aquellos patólogos que se especializan en el riñón, ¿verdad? Que son patólogos renales o patólogos gástricos, ¿verdad? Es decir, pues que el mundo de hoy nos ha llevado a que nos subespecialicemos en determinada área, porque esto va a ir en beneficio tanto de uno, porque se vuelve especialista en un órgano, en un determinado tejido, y porque el que se va a ver beneficiado es el paciente. Entonces, hoy en la actualidad, muchos de ustedes, los que estudien, van a ser especialistas. Entonces, ustedes no se tienen que quedar como médicos generales, sino que tienen que tener una especialidad. Entonces, la patología quirúrgica es aquella que se trata de las biopsias y de las piezas quirúrgicas. Es decir, le quitan un fragmento de tejido a un paciente, un lunar, o le quitan un útero a una paciente, es una pieza quirúrgica, o una vesícula, un apéndice, una pierna, etcétera. Y la citología, pues, va a ser la rama que estudia aquellas células que expolian de nuestro cuerpo y que a través de diferentes métodos nosotros las vamos a obtener. Luego tenemos la parte de las autopsias o necropsias, ¿verdad? Que es importante saber de esta parte porque en la actualidad en muy pocos hospitales se hacen. Y es pues que nos va a servir como la auditoría del trabajo que nosotros estamos realizando. Luego tenemos la microscopía electrónica, ¿verdad? Que nos sirve para detectar sobre todo organelas, sobre todo en aquellas patologías que son neoplasias de estirpe mesenquimatosa. Luego la patología experimental, ¿verdad? Las técnicas especiales, como vamos a ver nosotros, algunas coloraciones, algunas que sirven para, digamos, demostrar que hay músculo liso,
que hay grasa, que hay glucógeno, etc. Entonces, la autopsia, a grosso modo, nosotros vamos a ir hablando de esto, pues que sirve básicamente para ver cuál ha sido la causa y por qué ese paciente murió, ¿verdad? El por qué tuvo esos síntomas, sus antecedentes patológicos, vea, de su clínica. Es decir, que a través de la autopsia, nosotros nos puede llegar un paciente que va disneico, vea, fallece, nosotros realizamos la autopsia y vimos que la causa, al estudiarlo, vimos que cuando descubrimos en el pulmón que la causa de esa disnea era porque el paciente era un paciente enfisematoso, tenía un enfisema o tenía un tumor que le había producido una hipertensión pulmonar. Y que por eso ese paciente, sus síntomas eran que tenía disnea de los mínimos a los máximos esfuerzos. Eso lo explica, ¿verdad? Y de antecedentes patológicos, pues sí, el paciente con historia de fumador, ¿verdad? Ya sea activo o pasivo. Entonces, para eso nos va a ayudar la autopsia. Entonces, nos va a servir para determinar la causa, pues, de la muerte. Algunas dudas, ¿verdad?, que vamos a tener nosotros, porque a veces hay síntomas y signos que no se pueden explicar. Entonces, para eso, incluso con la autopsia, a veces no se logran dilucidar. Y nos va a facilitar la información a la familia, ¿verdad? Porque sobre todo cuando son enfermedades hereditarias, ¿verdad? Paciente que se le hizo la autopsia y tenía una dextrocardia, o solo tenía un riñón, etcétera. Y como un medio docente, es decir, para la enseñanza. Entonces vamos a hablar nosotros de dos tipos de autopsia, la hospitalaria, que es la que nosotros hacemos en un hospital, pues para determinar la causa por qué falló ese paciente, por qué falleció, y luego la médico legal, pues que es ordenada por un juez y que sirve para determinar si un paciente, por ejemplo, en su casa se cayó y llaman al médico y él da, pues sí, que se cayó, pero al hacerle alguien que no está conforme dice, no, yo quiero que le hagan una autopsia y médico legal, y a través de esa médico legal, no, el paciente no se cayó, sino que le dieron un golpe con algo contundente, contundente en la cabeza y esa es la causa de fallecimiento. Son las etapas de una autopsia, pues nosotros tenemos que saber la historia clínica. Lo primero que tenemos que hacer es la historia clínica, porque a través de eso nosotros vamos a darnos cuenta qué antecedentes y qué signos y síntomas tenía el paciente. Tenemos que examinar el examen externo, verlo de pie a cabeza. Verlas, como decíamos, macroscópicamente, ver cómo se ven los órganos, tomar fragmentos de tejidos de esos órganos y estudiarlos. Y al final, pues, hacer un protocolo y presentar cuáles fueron sus hallazgos. A veces, pues, los hallazgos de las autopsias encontramos, como decía yo, una dextrocardia o un tumor que estaba pequeño en sus estadios iniciales y el paciente no dio síntomas, ¿verdad? O agenesia, como había dicho, falta de un riñón. Entonces, la utilidad de la autopsia, ahí tenemos nosotros todo lo que hemos estado mencionando. Luego tenemos una parte sumamente importante en la cual ustedes van a estar involucrados en lo que es las biopsias, las tomas de biopsias. Es una palabra compuesta, biopsia, ver, bio, vida. Es un procedimiento en el cual se extrae un fragmento de tejido y a través de un proceso nosotros vamos a examinar microscópicamente de qué se trata esa lesión. Y entonces es importante que ustedes en su solicitud
ustedes pongan lo que es los datos personales, la historia clínica, el material, los diagnósticos presuntivos. Fijar la muestra, ya vamos a hablar de la fijación, que es una parte importante de la fase preanalítica donde ustedes intervienen, ¿verdad? Y macroscópicamente qué es lo que es esa lesión tenía. Entonces, en esta, se las dejo para que ustedes la lean, ¿verdad? Vemos los diferentes tipos de biopsia que existen, ¿verdad? Vemos los diferentes tipos de biopsias, ¿verdad? De qué, cómo es su nombre, ¿verdad? Cómo se realizan y en qué casos se utilizan, ¿verdad? Entonces ustedes le van a dar una revisada de esto porque es importante que lo sepan, porque eso es algo que nosotros vamos a preguntarle a ustedes para fines de evaluación. Solo que en este cuadrito la biopsia incisional y la biopsia excisional están equivocados. Vean ustedes, hasta las personas que hacen este tipo de libros, de estudios, se equivocan. Por eso los traigo aparte, ¿verdad? En la anterior decía que la biopsia incisional es la extirpación completa de la lesión incisional, y es mentira, solo es un fragmento. Y la biopsia excisional dice que usa una lesión que se extirpa un fragmento de la masa tumoral, y es mentira, es lo que se quita por completo. Y acá tenemos nosotros lo verdadero. La biopsia excisional es aquella donde usted extrae por completo la lesión. ¿Ya? Y la incisional, pues, es la extracción de un fragmentito, porque la lesión es tan grande que nosotros necesitamos primero estudiar un fragmentito para ver si es una lesión benigna o maligna y ahí planificar qué es lo que vamos a hacer con ese paciente. También tenemos lo que es los estudios por congelación. Son estudios que este es un procedimiento que se utiliza en los momentos operatorios cuando el médico está operando y necesita saber si esa lesión es benigna o maligna para optar una conducta. Por ejemplo, está operando una lesión de la mama. Parece que es maligna. Le quitan un fragmento por congelación. En el mismo momento se da el reporte, se le dice que es positivo. Entonces la conducta quirúrgica del cirujano será ir a hacer una disección ganglionar. Todo es sacar todos los ganglios de la axila. Contrario es que el cirujano nosotros le digamos, sí, esta es una lesión benigna, entonces su conducta será no hacer disección ganglionar. Entonces vean lo importante que es la biopsia por congelación o la biopsia que nosotros llamamos también intraoperatoria. Y acá tenemos nosotros cuando está indicada, ¿verdad? Ya lo estuvimos mencionando, ¿verdad? Vemos que se trata de un aparato que se llama criostato. Es un aparato que se llama criostato que congela el tejido a -15, -30 grados y así lo podemos estudiar nosotros. Ahí está, se corta en un aparato que se llama, ¿verdad? Y luego lo vemos al microscopio. Las técnicas especiales pues son aquellas como la histoquímica. Ya les decía yo que vamos a hacer una coloración para grasa, o vamos a hacer una coloración para hierro, o para glucógeno. Diferentes tejidos, ¿verdad? Y la inmunohistoquímica es aquella que se estudia los marcadores tumorales, ¿verdad? Es para anticuerpos, para determinar, pues, una serie de anticuerpos. La inmunofluorescencia es una técnica que se ocupa sobre todo para lesiones de piel o lesiones renales, ¿verdad? Para ver qué tipo de glomerulonefritis tiene ese paciente. La microscopía electrónica, ya lo decíamos, más que todo para ver organelas y determinar muchas veces que esa lesión sea una estirpe mesenquimatosa. La citometría de flujo para ver DNA, para ver leucemias, para ver linfomas. Y la biología molecular, pues ya habíamos hablado del PCR, que
biología molecular puede servir tanto para microorganismos como para lesiones tanto benignas como malignas. La histoquímica, ya lo dijimos, no vamos a entrar en más detalles, ¿verdad? Aquí hay unos ejemplos. Y vamos a decir que la coloración que es la más importante que se realiza en patología se llama hematoxilina eosina. Esa es la primera coloración que se le hace a un tejido. Y de ahí, depende de lo que ve el patólogo, va a derivar las demás coloraciones. Si le parece que hay un hongo, va a dejar cierta coloración, o quiere constatarse las fibras o mucina, etcétera, etcétera. Entonces, vean ustedes que les van a preguntar cuál es la coloración que se utiliza en patología hematoxilina eosina, que es la más utilizada y que es la que sirve de base. Ahí pues decíamos, teníamos para Sil-Nielsen, para bacilos alcoholácidos resistentes, para bacterias gram negativas, gram positivas, que ustedes lo han visto pues en su grado, para tejido muscular conectivo, como son las coloraciones de Masson, Sil-Nielsen, Gram, hay algunos ejemplos ahí. Vea, para depósitos de hierro, para amiloidosis, para Helicobacter pylori, que también está muy en boga, para hongos, etcétera, ¿verdad? Y tal vez mencionar un poquito de lo que es la inmunohistoquímica, que es para muchas veces ver la estirpe de esa lesión. Quiero decirles que muchas veces viene un colega, estirpa un tumor. Ustedes en esta materia van a oír hablar de lo que se llama la diferenciación de los tejidos. Entonces, por eso les digo, van a escuchar en esta clase muchos términos para que les van a servir en su continuar. Entonces, cuando hablen en diferenciación de las lesiones, les van a hablar que esta lesión o estas células son bien diferenciadas o son moderadamente diferenciadas o son poco diferenciadas. Entonces, la diferenciación nos va a servir a nosotros para entre más diferenciada sea una lesión, es más benigna, porque se parece al tejido normal. Entre más se acerque de la diferenciación, es decir, moderada o poco diferenciada o indiferenciada, se está alejando de la similitud a una célula normal. Entonces, las que tienen el peor pronóstico van a ser las indiferenciadas o las poco diferenciadas. Entonces, la importancia de utilizar los anticuerpos, ¿verdad? Porque los anticuerpos nos van a servir para determinar la estirpe de esta lesión. Puede llegar una lesión que nosotros histológicamente muchas veces vamos a reportar. Se observa neoplasia indiferenciada. No soy capaz a través de la hematoxilina eosina decir la estirpe de esta lesión. Quiero decirles que cuando a uno le dicen que es una estirpe epitelial, entonces muchas veces el cirujano dice hay que quitar, hay que extirpar. Pero cuando decimos es de una estirpe linfoide, entonces no vamos a quitar, sino que vamos a dar un tratamiento. Muchas veces en el estómago hay linfomas y reportan una neoplasia indiferenciada. Y si yo no le hago marcadores tumorales, puedo decir que es un carcinoma. Y los carcinomas generalmente es extirpación, es quitar el estómago. Pero si me reportan a través de las técnicas de inmunohistoquímica que es un linfoma, pues yo le voy a dar un tratamiento, voy a conservar el estómago. Entonces, vean ustedes la importancia de la inmunohistoquímica y la importancia de establecer la estirpe de una lesión. Ejemplo, pues, de marcadores tumorales, ¿verdad? Que no vamos a entrar en detalle. La inmunofluorescencia, dijimos que es su fundamento es utilizar la unión antígeno-anticuerpo a través de un cromófago para que ese cromófago sea visible, que se llama isotiocianato de fluoresceína, y que ya decíamos nosotros que sirve para ver lesiones de la piel o lesiones de riñón, ¿verdad?
De la microscopía electrónica ya hablamos para ver organelas, citometría de flujo para ver las leucemias, linfomas. Y el PCR, pues, que se ocupa, ya lo dijimos, enfermedades hereditarias o virales, como el virus del papiloma humano, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ya para ir finalizando, para que no se me vaya a ocurrir, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que es la fijación de la muestra. Porque déjenme decirles que ustedes, en lo que es la fijación de la muestra, es parte de la fase preanalítica donde ustedes son los responsables. Si ustedes hacen una buena fijación, entonces ese paciente se va a ver favorecido porque yo voy a ser capaz de decir qué es lo que tiene ese paciente. Pero si yo no fijo muy bien esa muestra, entonces no importa que yo tenga las mejores técnicas, ¿verdad?, de primer mundo, no me van a servir porque el material va a ser poco fijación o va a ser sobrefijado. Entonces, de ahí la importancia. Ocupamos el formol al 10%, que es un fijador universal y que es barato. A las células que folian podemos utilizar alcohol al 96%, que los podemos echarlos en un portaobjeto, ¿verdad? Con tipo spray, ¿verdad? Rociar, o podemos ocupar en un recipiente con alcohol al 50% y ver esos tipos de muestras, como son las muestras de cuello uterino o líquidos que vienen del derrames pleurales, abdominales, orina, cepillados, etcétera. Entonces, en la fase preanalítica que ustedes intervienen, es importante que ustedes llenen la solicitud de la biopsia con todos los datos, cómo fue preparado ese paciente, el tipo de la muestra, qué toma de muestra hicieron, ¿verdad? Y ustedes deben de identificarla, ¿verdad? Porque muchas veces, si yo identifico más, y ustedes ya han oído hablar que le quitaron la pierna derecha a un paciente porque no identificaron, y es serio. Entonces, tenemos que identificar la muestra. Muchas veces nos llegan y nos dicen, cáncer de mama izquierda. No, mire, pero yo la derecha fue la que quité, pero cuando mandó la solicitud le puso que era, le puso derecha en vez de izquierda. Entonces, vean ustedes la importancia de hacer esto con mucha tranquilidad. Lo mismo, en algunas lesiones hay que dar los límites quirúrgicos. Es decir, yo voy a decir, con un hilo envío el límite superior, con 2 hilos envío el límite inferior, con 3 hilos el límite derecho o límite externo, con 4 hilos envío el límite interno, etcétera. Hay que identificar porque es así, porque si a usted le dicen, mire, fíjese que estaba positivo uno de los límites, ¿cuál fue? ¿Cuál? Sí, mire, fíjese que no sé, pero imagínese que tiene el superior cerca del ojo y uno de los límites que estaba positivo era el medial y usted no sabe cuál es. Imagínese qué daño le vamos a hacer a ese paciente. Entonces, para eso se usan tinta, ¿verdad? La fase fría es aquel tiempo que pasa entre el tiempo de la toma de la biopsia a la fijación. A eso le llamamos fase fría. La fase fría, antes de hablar de la fase fría, vamos a decir que la formalina penetra 1 milímetro por hora, ¿verdad? Y que menos de 1 hora se puede obtener beneficios, menos de 1 hora a 4 grados centígrados. La fijación de la muestra, como mínimo, para poderla procesar, debe de 6 horas. A las 24 horas nosotros ya podemos procesar una muestra. Máximo 48 horas, porque si no, vamos a hablar de una muestra que está sobrefijada y no vamos a poder detectar los marcadores tumorales. Y luego tenemos, si es de menos de 6 horas, entonces va a estar con falta de fijación y vamos a tener nosotros problemas. ¿Se pueden callar? Luego tenemos el tipo de fijador, ¿verdad? Que muchas veces se ocupa formalina tamponada, que da muy buenos resultados.
y formalina al 10% con un pH de 5,7 que dijimos que era lo mejor. Entonces, la muestra debe llevar un volumen de 1 en 10 partes, ¿verdad? Es decir, que la muestra tiene que ser cubierta. Digamos, la muestra mide 1 centímetro, entonces, 1 milímetro, entonces 10 cc de formalina. Y para finalizar, vamos a hablar de los modelos de equipo. Es importante que hoy en la actualidad se hable de equipo multidisciplinario. Es decir, que cada profesional ofrece una evaluación y un tratamiento para el paciente. Para esto, los equipos multidisciplinarios están formados, por ejemplo, en patologías ginecológicas. Tiene que estar un ginecólogo, un gineco-oncólogo, un radioterapeuta, un oncólogo, un oncoginecológico, un patólogo que sepa de ginecología, de patología oncológica, ginecológica, ¿verdad? Y ellos, a través de discutir los casos de los pacientes, van a ser capaces de poderle ofrecer un buen tratamiento. De tal manera que uno va a aprender, de patólogo aprende de las demás especialidades. Y es interesante porque al final, quien se ve favorecido va a ser el paciente. Bien, si hay alguna pregunta, alguna duda que tengan, pueden hacerla. Hola. ¿Aló? Por mi parte, no, doctor. Todo bien. Bueno, entonces yo les agradezco mucho, ¿verdad? Gracias por la atención para aquellos que prestaron atención y nos veremos pronto. Bueno, muchas gracias, Doc. Gracias, Doc. Muchas gracias, Gracias, doctor. doctor. Feliz tarde. Bueno, Gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz tarde. gracias. Gracias.